¿Qué tal, muchachos? Los saludo con gusto y esta es el primer video de una serie que vamos a estar subiendo sobre pues, los temas que desgraciadamente no vamos a poder estar trabajando con ustedes de manera presencial y que pues, yo esperaría que les sirva de apoyo para que su estudio pues, en ese segundo periodo sea lo más llevadero posible. Sabemos que están en sus casas, o al menos esperamos que estén en sus casas trabajando y estudiando duro. Acuérdense que iban a brincar a la universidad. Y pues esos videos son con el único, pues la única motivación de que ustedes puedan ir estudiando y sea un material de apoyo, chavos. Empezamos. Muchos de mis alumnos, estoy seguro que toda esa parte ya lo vieron. Mis dos grupos ya trabajaron con esa parte de enzimas. Sin embargo, me gustaría pues, empezar de cero, por si hay alguno que otro que de repente faltó en alguna de mis clases, pues no se vaya a sentir tan perdido. Sin embargo, si tú sientes que ya viste estas diapositivas, incluso ya lo entendiste, pues te lo puedes saltar hasta el punto en el que tú sientas que ya estás listo para continuar. ¿Sale? Abusados, empezamos. Dice aquí que las enzimas son catalizadores biológicos selectivos de una eficiencia extraordinaria. Como ya había explicado en su momento en el salón, dijimos que las enzimas son catalizadores y un catalizador, su función es acelerar las reacciones químicas, ¿de acuerdo? Lo único que busca este catalizador es que las reacciones ocurran en tiempos adecuados. Algo importante de que decir de las enzimas es que son catalizadores biológicos. Tenemos catalizadores de repente que no son biológicos, por ejemplo, el platino, por ejemplo, se ubica en el platino, es un catalizador muy famoso. El zinc a veces es catalizador, y así tenemos varios catalizadores que no son biológicos. Esos catalizadores funcionan en otras reacciones químicas, pero las enzimas, estos son biológicos, ya que, como dice aquí, toda célula viva dispone de cientos de enzimas. Eso hace que sean catalizadores biológicos. Esas enzimas catalizan las reacciones de las rutas metabólicas centrales necesarias para mantener la vida. Bueno, aquí menciona un poquito más de lo mismo. La mayor parte de las, la mayor parte de las reacciones catalizadas por enzimas no procederían a velocidades apreciables bajo condiciones fisiológicas en ausencia de las enzimas. El papel principal de las enzimas es aumentar las velocidades, como ya dijimos, de tales reacciones. Y menciona acá que en forma típica las reacciones catalizadas por las enzimas son de 10 a la 3 a 10 a la 20 veces más rápidas que las mismas sin catalizar. ¿Qué significa, chavos? Que si una enzima no está presente en la reacción, se puede llevar la reacción en forma, eso depende de lo que ya investigaron sobre si es favorable o no favorable, si es espontánea o no espontánea, pero lo que hace la enzima es, si va a pasar la reacción, la acelera. Básicamente es lo que hace. Bueno, un catalizador es una sustancia que acelera la llegada a un equilibrio. Un catalizador puede cambiar en forma temporal durante la reacción, pero no cambia en el proceso general, porque se recicla para participar en varias reacciones. Los reactivos se unen a un catalizador y los productos se disocian de él. Mucho ojo, chavos. Además, otra propiedad importante de un catalizador es que no cambia, de hecho aquí los dicen en negritas, no cambia en el proceso general. En otras palabras, a lo mejor su estructura cuando se une con el sustrato, como vamos a ver más adelante, su estructura cambia un poquito, pero ya que termina el proceso enzimático, la enzima, pues digamos que no sufrió ningún cambio neto. En otras palabras, esta enzima es capaz de regresar al sistema original y reciclarse para volver a agarrar más sustrato. ¿De acuerdo? Acuérdense que esa parte ya la habíamos dicho. Un catalizador no cambia la posición del equilibrio de la reacción, es decir, no hace que una reacción no favorable sea favorable. Más bien reduce la cantidad de energía necesaria para que se efectúe la reacción. Esta parte la vamos a explicar un poquito más adelante con las gráficas de energía y de avance de reacción. Sin embargo, es importante que tú sepas que el catalizador no hace magia, no hace que una reacción que no vaya a suceder, suceda. No, lo que hace es acelerarla. ¿Y cómo la acelera? Haciendo que haya una reducción de energía. Acá lo dice, de hecho, ya lo volvemos a ver. Acá dice que reduce la energía o la cantidad de energía necesaria para que se efectúe la reacción. Es lo que hace la enzima, así trabaja. Bueno, este texto te pido por favor que le pongas pausa y lo leas. Aquí te habla sobre cómo las enzimas
trabajan y hacen, o son importantes. De hecho, aquí te lo puso, la importancia de las enzimas. Por favor, te pido que leas ese texto, igual este texto. Ponle pausa, por favor, y léelo. Bueno, las enzimas son proteínas. La mayoría de las enzimas son proteicas, chavos. Con la excepción de un pequeño grupo de moléculas de RNA catalítico, que eso se ve en otro momento, todas las enzimas son proteínas. Su actividad catalítica depende de la integridad de su conformación proteica nativa. Si una enzima se desnaturaliza o se disocia en sus subunidades, la actividad catalítica suele desaparecer. Si se descompone una enzima en sus aminoácidos constituyentes, siempre se destruye su actividad catalítica. Así, las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas enzimáticas son esenciales para su actividad catalítica. Bueno, para empezar, si es pregunta de examen segura, ¿de acuerdo? Te van a preguntar, inciso A, las proteínas son carbohidratos, inciso B, son lípidos, inciso C, proteínas, inciso D, lo que tú quieras. La respuesta es proteínas. Las enzimas son de carácter proteico. Mucho ojo. Hay un puñado ahí de enzimas que están compuestas del RNA catalítico. ¿De acuerdo? Son moléculas de RNA, pero esas no las vamos a ver. En su gran mayoría, el 99% son proteicas. Conceptos claves de enzimas, chavos. Cosa que deberían saber y que ya expliqué en el salón. Para empezar, casi todas las enzimas son proteínas o proteínas más cofactores. ¿Qué es un cofactor? Esto, además de que lo marqué investigar, ya le expliqué. Un cofactor es una sustancia, una estructura independiente, pero no independiente, diferente a tener un carácter proteico. Es decir, un cofactor no tiene carácter proteico. La enzima es la proteína y se le adhiere a veces un cofactor. Este cofactor es algo externo que se va a adherir a la proteína. Los cofactores, como vamos a ver más adelante por aquí, ¿de acuerdo? Voy a explicar detalladamente qué son, ¿vale? Nada más debes tener en cuenta que las enzimas son proteínas y a veces son proteínas más cofactores. Bien, ¿qué es sustrato, sitio activo, el complejo de enzima-sustrato? También lo vamos a explicar. De hecho, ya lo expliqué en su momento en clase, pero lo vamos a explicar ahorita bien. Especificidad, especificidad, reacciones acopladas y clasificación de enzimas. Todos esos temas los deberías saber de pe a pa. Empezamos con los cofactores. Bueno, si te fijas en la imagen, acá tenemos una proteína inactiva que se adhiere a su cofactor. La proteína activa, ya que está unida a su cofactor, se dice que la proteína está activa. Estos dos son los sustratos que van a entrar en las hendiduras, a los cuales vamos a llamar sitio activo, y eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Cómo se llama una enzima? Perdón, una enzima que no tiene su cofactor y por lo tanto está inactiva. Es decir, la apoenzima sería una proteína inactiva que le hace falta su cofactor. Entonces, ¿qué es una apoenzima? Es la parte proteica inactiva de la enzima. Del otro lado tenemos las holoenzimas. Las holoenzimas vendrían siendo la unión de la apoenzima con su cofactor, formando una proteína activa. ¿De acuerdo? Abusado con esto. Tenemos cofactores. Los cofactores se pueden dividir en dos grandes ramas. Unos son iones y otros son coenzimas. Diferencia, estos son inorgánicos y estos son orgánicos. Mucho ojo. Inorgánicos, orgánicos. Los iones, dependiendo del enlace que formen el cofactor con la proteína, voy a regresar aquí, dependiendo del enlace que tenga el cofactor con la apoenzima, van a ser, por ejemplo, si se unen débilmente, se van a llamar iones activadores. Si se unen fuertemente, van a llamarse iones metálicos de metaloenzimas o simplemente metaloenzimas. Por otra parte, si las coenzimas, que son orgánicos, se unen débilmente a su cosustrato, perdón, a su apoenzima, se va a llamar cosustrato. Y si se une fuertemente, se va a llamar grupo prostético. Entonces, cofactores, chavos, es la parte externa de la proteína que se le va a adherir a la enzima y puede ser de dos tipos, iones esenciales o coenzimas. Mucho ojo. La evolución ha producido un conjunto espectacular de proteínas catalizadoras, pero el repertorio catalítico de un organismo no se limita por la reactividad de grupos suministrados por los residuos aminoácidos de las enzimas. Hay otras especies químicas llamadas cofactores que participan con frecuencia en la catálisis. Las apoenzimas, solo proteínas inactivas, requieren de los cofactores para convertirse en holoenzimas activas. Hay dos tipos de cofactores, los iones, principalmente iones metálicos, y los compuestos orgánicos llamados coenzimas. ¿De acuerdo? Aquí está para que lo puedas leer otra vez. Bueno, sustrato, sitio activo y complejo enzima-sustrato.
Aquí tenemos el proceso enzimático, chavos. ¿Cómo funciona una enzima? Básicamente es esto. Aquí tenemos una figurita que parece un Pac-Man. Esta figurita tiene aquí como una hendidura. Esa hendidura se llama sitio activo. La enzima es esto, que parece como un Pac-Man. Y la hendidura, el espacio vacío, sitio activo. El sustrato, que aparece aquí de amarillo, el sustrato se suele encajar en ese espacio llamado sitio activo. Pregunta, ¿qué es un sustrato? Pues ese sustrato es el reactivo, es lo que va a reaccionar. A ti te han enseñado que una reacción química consta de reactivos y productos. Bueno, el sustrato es el reactivo. Simplemente que cuando hablamos de una reacción biológica, una reacción en bioquímica, al reactivo se le suele llamar sustrato. ¿Por qué? Porque se deposita en la enzima para que pueda reaccionar. Entonces, sustrato es el reactivo, se deposita en la enzima, forma, si te fijas, forma aquí un complejo. Este que está acá se llama complejo enzima-sustrato. ¿De acuerdo? Cuando la enzima se une al sustrato se llama complejo enzima-sustrato. Y por último, una vez que ya se posó aquí, ya puede producirse la reacción química, aparece una enzima, si te fijas en esta imagen, una enzima que suelta dos cosas diferentes al sustrato. Estas dos cosas diferentes son el producto de la reacción. ¿De acuerdo? Aquí se da la reacción química, se acelera y por último salen los productos. Aquí hay otra imagen, aquí se forma el complejo enzima-sustrato. Si te fijas, esta imagen es la misma que la anterior, nada más que aquí hay dos hendiduras para meter dos sustratos. En este ejemplo es la enzima, la amarilla, tiene su sitio activo, entran los dos sustratos, se forma el complejo enzima-sustrato y la enzima suelta a los productos una vez que la reacción ha finalizado. Aquí sería, digamos, que la manera de escribirlo. Enzima más sustrato forman el complejo enzima-sustrato y por último sale la enzima más el producto. Pregunta, ¿qué le pasa a la enzima durante el proceso? Nada. La enzima, como dijimos anteriormente, es un catalizador y los catalizadores no sufren daño alguno. Esta enzima lo que va a hacer, fíjate en esta imagen, va a regresar a agarrar más sustrato. Aquí, de hecho, aquí lo menciona. Mira, fíjate. Acá el sustrato se pega en la enzima. ¿En dónde? En el sitio activo. Formamos el complejo enzima-sustrato. Salen los productos y ¿qué hace la enzima? Vuelve a regresar al ciclo. ¿Para qué? Para agarrar más sustrato. Quiere decir que la enzima no se va a destruir, sino que va a regresar al ciclo a agarrar más sustrato. Bueno, especificidad. ¿A qué nos referimos con especificidad? Tenemos que las enzimas son específicas. Es decir, una enzima es capaz de reconocer a su sustrato y solo a él. Es decir, no pueden haber varios sustratos diferentes que se acoplen a una enzima. De hecho, hay un modelo que se llama modelo de llave cerradura, en donde habla que los sustratos son como si fuera la llave y la enzima como si fuera la cerradura. Es decir, que solo un sustrato es capaz de amoldarse a la enzima. Si el sustrato, por ejemplo, es glucosa y también tengo fructosa, la enzima es capaz de reconocer a la glucosa y no dejaría que la fructosa se encaje en él. No sé si me estoy explicando. Es como si fuera una llave y una cerradura. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo varias llaves igualitas? Tengo un montón de glucosas. Cada una de las glucosas va a poder entrar a su respectiva enzima. Pero las fructosas o la galactosa o lo que sea la sustancia que estemos hablando en particular, no va a poder entrar a la enzima de la glucosa. También la glucosa no va a poder entrar a la enzima que sea pues la dueña de la fructosa. La fructosa tiene su enzima, la galactosa tiene su enzima y cada sustancia biológica tiene su propia enzima. ¿De acuerdo? A eso nos referimos con especificidad, que las enzimas son específicas para cada sustrato. Modelos, chavos. Ya dijimos que está este de la llave cerradura, ¿de acuerdo? Y hay otro que se llama modelo de ajuste inducido. ¿Qué significa? Que el sustrato, este modelo plantea que el sustrato se posa en la enzima y la enzima se amolda al sustrato. Es decir, hay un ajuste que se induce de parte de la enzima. Sin embargo, esta enzima no lo puede hacer con cualquier sustrato, como ya dijimos. Cada enzima tiene un sustrato propio. Acá hay otra diapositiva para que tú veas cómo funciona el modelo de llave cerradura y aquí cómo funciona el modelo de ajuste inducido. De estos dos modelos seguramente te lo van a preguntar en tu examen. Abusado. Aquí te muestro un ejemplo de una enzima y su sustrato aquí está en rojo. Dice acá fijación de un sustrato del sitio activo de una enzima. Voy a bajar un poquito el video para que puedan ver. La quimiotripsina unida a un sustrato en rojo. Algunos aminoácidos clave del sitio activo se muestran como manchas rojas en la superficie de la enzima. Mucho ojo. Muy bien, chavos, hasta aquí vamos a dejar el video, ya que se nos acabó el tiempo.
Lo que seguiría sería hablar de estereoespecificidad y eso lo vamos a hacer hasta el siguiente video. Saludos.